Hoy vamos a estar buscando en el libro de los Hebreos, gloria a Dios, Epístola de los Hebreos capítulo 5, el versículo 7. Quisiera desarrollar un tema aquí que es muy importante, quizás va a servir de mucha bendición para nuestras vidas, gloria al Señor, aleluya. Si le prestamos atención, seguramente que Dios nos va a bendecir a través de su palabra, gloria a Dios, aleluya. El libro de Hebreos capítulo 5, versículo 7, vea lo que dice allí, gloria al Señor, aleluya, está en la pantalla. Dice, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, gloria a Dios, aleluya. Fue oído a causa de ¿qué? De su temor reverente, gloria a Dios, aleluya. Hoy quisiera hablar, hermano, acerca de lo que es el culto en el monte de Dios, gloria a Dios. Quizá a usted le parecerá extraño, pero esta cita bíblica nos lleva al culto de Jesucristo en el monte Getsemaní o en el monte de los Olivos, gloria al Señor, que es el apóstol Pablo o el apóstol que escribió los Hebreos, gloria al Señor. Si usted sigue leyendo, se va a dar de cuenta que era como un poco difícil de explicar tal acontecimiento que lo que había sucedido en el Getsemaní, gloria al Señor. Él está hablando y comienza más o menos para llevar un hilo o el hilo del tema acerca de la vida de Jesús aquí en esta tierra, gloria al Señor. Comienza hablando de los sacerdotes que eran llamados por Dios, que era un llamado soberano de Dios, donde el escritor de los Hebreos dice que Jesús fue llamado de Dios como hijo de Dios. Entonces, para llegar a lo que él hizo, gloria al Señor, que no es otra cosa que era el culto en el monte de Dios, gloria al Señor, en el culto en el Getsemaní, en el monte de los Olivos, que es el mismo monte, gloria a Dios, pero que tenía, y le había, cada evangelista o cada escritor le daba un nombre como mejor le entendiera a sus lectores, gloria al Señor. Y vemos que el apóstol Pablo le dice más adelante a sus lectores en hebreo que él tenía muchas cosas que decir, pero difícil de explicar. Estaba refiriéndose al acto precisamente de ese culto, de ese servicio de Jesús en la cruz del Calvario, gloria al Señor. Pero él comienza o él explica y dice para que todos vayan viendo lo que pasó en ese lugar. Y él dice, después que él habla del sacerdote, que Cristo como sumo sacerdote, el sumo sacerdote de Dios, el llamado de Dios para hacer un trabajo que solamente lo tenían que hacer los sumos sacerdotes, gloria al Señor, según lo establecía la ley, gloria a Dios. Él explicaba qué era lo que hacía. El sumo sacerdote tenía que presentar, tenía que poner el sacrificio en el sitio, presentar el sacrificio, hacer el sacrificio, gloria al Señor. Primeramente tenía que hacerlo por él mismo como sumo sacerdote, porque además de que era un hombre llamado por Dios, estaba siendo o era un hombre que era rodeado de muchas debilidades, de modo que el escritor hace que sus lectores entiendan de que los hombres, por más que sean llamados de Dios, no son unos extraterrestres, no son ningunos superhombres, son personas comunes y corrientes normales como cualquier otra persona. Lo único que hace la distinción es que son llamados de Dios para un propósito, para un trabajo, gloria al Señor, pero tienen las mismas limitaciones, gloria al Señor. Por lo tanto, como estaba cargado de debilidades, el sumo sacerdote tenía que hacer el sacrificio primeramente por él, por su debilidad, y luego tenía que hacer el sacrificio, hacer toda la presentación por todos los que estaban allí para el perdón de los pecados. Fíjense, entonces él dice, y Cristo
Gloria a Dios. Como dando a entender el último sumo sacerdote que iba a ser utilizado. Después vemos en la historia bíblica que habían como Caifás y otros más sumos sacerdotes según el orden religioso. Pero según el orden de Dios, Cristo fue el último sumo sacerdote para expiar lo que se tenía que expiar, que no tenía remedio. Gloria a Dios, aleluya. Dice, y Cristo en los días de su carne, gloria a Dios. ¿Cuántos están en los días de la carne? Muy bien, hermano, cuando oyen hablar de carne así no nos gusta mucho, gloria al Señor. Pero fíjense, hay que hacer una cierta diferencia entre lo que es vivir en la carne y en los días de la carne. Lo que son las pasiones carnales, lo que es vivir en el cuerpo, es vivir el tiempo que tenemos de vida en esta tierra. Cuando el escritor le está diciendo Cristo en los días de su carne, está viviendo en los días que vivió. Gloria a Dios. En los días que vivió. Pablo por allá en Romanos, creo que en Corintios, gloria al Señor, 2 Corintios 13, 7, dice la cita bíblica, por favor póngamelo allí, 2 Corintios 13, 7, para que vea que dice el apóstol Pablo, que dice que aunque estamos en la carne, no militamos según la carne, gloria a Dios. Ok, ese es 2 Corintios o es primera, creo que es primera. Gloria a Dios. Si no me equivoqué de la cita. Pero lo cierto es que el texto dice que aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. No es, ok. Que aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. Esto da a entender, respondiendo el apóstol Pablo, más o menos, para que no dejar de entredicho lo que dice en Hebreos, que Cristo en los días de su carne, gloria al Señor, no quiso decir que andaba en el desenfreno que vive la gente que está completamente viviendo en el estado carnal de las pasiones. Está diciendo aquí que aunque aún andemos en la carne, no militamos según la carne, gloria al Señor. Es decir, andamos en la carne, ¿por qué? Porque estamos en este cuerpo, porque tenemos sentimiento, porque sentimos dolores, porque enfrentamos muchas veces derrotas, pero también triunfos, gloria al Señor. Cristo anduvo, gloria al Señor, en los días de su carne, dice que, y Cristo en los días de su carne, quiere decir que en el recorrido que Él tuvo, gloria al Señor, que en la vida que tomó la imagen de hombre, porque para poder hacer el trabajo, para poder hacer lo que Dios quería que Cristo hiciera, que era derrotar la muerte, derrotar el pecado, tenía que asumir el cuerpo de hombre, tenía que asumir la identidad del hombre. Por eso dice que aunque en los días de su carne, gloria al Señor, en los días de su carne, ¿qué pasó con Cristo? Porque vamos a ver desde el punto de vista de vida de Jesús, porque no todo era glorias, no todo era milagro, no todo era sanidad, no todo era una vida, gloria al Señor, que dice, porque Cristo era un ser divino, porque dice la Biblia en Colosenses, dice el apóstol Pablo, en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad, lo dice en Colosenses 2:9, gloria al Señor. Pero dice también en Filipenses, y gloria al Señor, que dice que Él no se aferró de esa figura de ser Dios para aferrarse, para no cumplir con lo que tenía que cumplir en esta tierra, de acerca de las limitaciones y de sentir también los dolores, sentir también esa debilidad que sienten los hombres, que siente la humanidad, para él poder comprender, gloria al Señor, porque cuando Dios llamaba a los sumos sacerdotes, no lo llamaba como un superhombre, sino que le dice que los llamaba a fin de que ellos comprendieran que también él era hombre y asimismo estaban llenos de debilidad, llenos de fuerza, de debilidades y de muchas contracciones, de contradicciones, de modo de que el sumo sacerdote podía entender y comprender lo que estaba pasando allá afuera, gloria a Dios, aleluya. Ese era Jesús, mi hermano.
Jesús, cuando caminó en esta tierra en los días de su carne, en los días que vivió, Él veía a la gente y dice que sentía compasión con la gente porque Él sentía lo que estaba allá. Él veía lo que había. Él decía que Él veía las multitudes como ovejas que no tenían pastor, que era una oveja como un rebaño de ovejas que no tienen pastor, andan a la deriva. Nadie las atiende, no hay quien las cuide, no hay quien meta la mano por ellas, no hay quien les dé el alimento, no hay quien las lleve a beber agua, no hay quien las levante cuando están abatidas, gloria al Señor. Esa es la condición del mundo allá afuera sin Dios. Jesús vio eso, pero Él sintió eso también, porque Él estaba rodeado de debilidades como sumo sacerdote, dice la palabra de Dios. De modo que Él podía comprender, porque ese era el propósito de Dios, que Él entendiera, gloria a Dios. Por eso que cuando estuvo en los días de su carne, no tuvo victoria nada más. Él tuvo también debilidades, Él sintió hambre, Él sintió soledad. Recuerdo en el último momento de su sacrificio, que fue el culto final, el culto del Calvario, gloria al Señor. Él pudo expresarle a Dios que lo había desamparado a todo el mundo, y por último le dijo: Padre, ¿por qué me ha desamparado también? Sintió profundamente la soledad, gloria al Señor. Eso en los días de su carne. En los días de su carne Él pudo sentir que nadie lo oía, que no tenía compañerismo, que todos los habían abandonado, gloria al Señor, que no había quien lo ayudara. Eso en los días de su carne, eso es lo que uno puede estar sintiendo, hermano. Cristo es el modelo, gloria al Señor, en el camino, en la forma de cómo Dios quiere que uno camine en esta vida hacia Dios. Cristo es el modelo, es el diseño de Dios para caminar, para andar, para vivir. Pero en el diseño de Dios no todo es gloria. En el diseño de Dios vienen los sufrimientos. En el diseño de Dios están las soledades. En el diseño de Dios están los éxitos, pero también están las derrotas, gloria al Señor. Pero que la Biblia dice, Romano hablando, el apóstol Pablo experimentado ya de muchas victorias, de muchas derrotas, de muchas batallas, gloria al Señor. Él dice finalmente que todo le es para bien a los que aman a Dios. Les da buen resultado, sea bien o sea mal, gloria a Dios. A su nombre. Tiene un buen resultado. Aleluya. Hoy, viendo la cita bíblica, cuando la estudiaba en estos días, verdaderamente que pude entender algo profundo, ¿no? Algo más allá de lo que uno simplemente ve cada vez que uno lee las Sagradas Escrituras. Y yo pude observar el culto personal que hizo Jesús, gloria a Dios, en el monte de Dios. El monte de Dios no es otra cosa, es la representación de la presencia de Dios. Cuando se habla del monte de Dios, buscaban anteriormente para erigir un altar los lugares altos. Los lugares altos representaban el lugar que se acercaba a Dios, gloria al Señor. Y Dios seleccionaba los lugares donde se le iban a montar su altar, donde se le iba a poner su altar. En este caso, el Getsemaní, o como se llama el monte de los olivos, gloria al Señor, o el huerto Getsemaní, era el huerto de Dios, era el monte de Dios, era donde literalmente la gente iba y podía sentir la presencia de Dios, gloria al Señor. Es cuando Cristo dijo que vendrá un día, pero ese día iba a venir después de la resurrección. Vendrá un día en que ni en este monte, ni en aquel monte, ni en el otro monte se va a sentir la presencia de Dios, sino que se va a sentir la presencia de Dios y se va a llevar la adoración de Dios en cualquier parte del mundo donde uno esté haciendo su culto personal, gloria a Dios, aleluya. Eso lo dijo Jesucristo, pero entre tanto había un monte literalmente donde se iba a hacer el culto personal, gloria a Dios, aleluya. Jesús, en los días de su carne, Él sabía eso, que Él dependía de su Padre, porque Él tenía limitaciones por haber asumido la figura, el cuerpo de un hombre. Pero era completamente necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque el primer hombre que cayó en la desobediencia, que cayó ante el enemigo, gloria al Señor, se sumergió
y así abrió puertas para la sentencia divina, de modo de que la sentencia divina era: si tú comes estos, iba a morir. Esa sentencia, hermano, es la cosa más fuerte, que nadie podía redimir eso. El hombre tenía que salir de allí, pero no había forma de hacerlo, humanamente hablando. El hombre tenía que salir de ese hoyo profundo donde había caído, pero para el hombre no había ninguna posibilidad de hacerlo. De modo de que tenía que hacerlo el hombre. Pero aquí Dios buscó su provisión, buscó la forma en su infinito amor, porque realmente aquí no hubo otra cosa sino misericordia y amor de Dios manifestada a favor de la humanidad para salvarla. Gloria al Señor. Nosotros caímos, nosotros fracasamos, nosotros desobedecimos ante Dios a la manera de que Adán lo hizo, y la Biblia dice: así pasó a todos. Gloria al Señor. De modo de que no había forma de salir. Gloria a Dios. Por eso es que el apóstol declara y dice que Cristo es el segundo Adán, porque el segundo Adán era el que se iba a imponer ante toda esta crisis de la humanidad. El segundo Adán era el que iba a poder conquistar, porque el primer Adán, que representa la vieja naturaleza, no puede hacer nada delante de Dios, está completamente desactivada. Cayó en la desobediencia y cayó en la perdición totalmente. Se necesitaba de un ser, de un hombre nuevo, de un segundo Adán para poder hacer esto, pero el problema era que tenía que asumir la misma figura del primer Adán. Gloria al Señor. Por eso sale el segundo Adán. Tenía que hacerse hombre, porque si el pecado fue depositado en el hombre, si el hombre fue que trajo el juicio de Dios de la muerte, que lo trajo hacia su vida, la muerte era la separación de Dios, del hombre con Dios, de modo de que el hombre tenía para poder conquistar eso de nuevo, tenía que ser en un cuerpo de hombre. Gloria al Señor. Y por esa razón Jesús vino y tomó nuestra semejanza con todas las debilidades. Gloria al Señor. Para, como sumo sacerdote enviado de Dios, para podernos entender a nosotros, que Él estaba rodeado de debilidades. Entonces no podemos decir que Cristo, como hijo de Dios, bueno, dice la Biblia que se despojó de la figura de ser Dios para ponerse en nuestro lugar. De modo que no podemos decir que eso lo pudo soportar Cristo porque era el Hijo de Dios, que eso lo pudo soportar Cristo porque era Dios. No, Él se despojó en esa condición para mostrarnos a nosotros su debilidad, pero que nosotros, para animarnos, para fortalecernos, para abrirnos el camino y darnos un diseño del cielo, de que sí nosotros podemos levantarnos. Gloria a Dios. Porque si Él lo hizo, nosotros podemos. Él nos está enseñando el camino, Él nos está enseñando la guía. Gloria al Señor. Él lo que tenía que vencer adelante para que nosotros fuéramos atrás venciendo. Y por eso que hoy en día, amado, no podemos decir que hay cristianos fracasados, porque Cristo no murió en vano, no derrotó la muerte en vano, la derrotó por nosotros, conquistó el reino de Dios por nosotros. Gloria al Señor. Por lo tanto, nosotros sí podemos. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero hay cosas que a veces no nos gustan. Aleluya. Tenemos que presentar, hermano, nuestro culto, porque la vida básicamente está delante de Dios, de nosotros, todos los que servimos a Dios, es estar presentando continuamente nuestro culto personal. Nosotros presentamos un culto a veces 1, 2, 3 veces a la semana, venimos acá, pero ese no es el culto que llega a Dios directamente. El culto que llega a Dios es el culto personal de cada uno. Gloria al Señor. Si no, vamos a verlo en Romanos capítulo 12, versículo 1, gloria al Señor, para que vea que el apóstol está claro que cada persona tiene que presentarle un culto a Dios. ¿Cómo tú lo estás haciendo? ¿En qué monte lo estás haciendo? Porque si lo estás haciendo fuera de la presencia de Dios, no está en el monte correcto, gloria al Señor. Porque el culto que uno presenta personalmente tiene que ser en la presencia de Dios, que significa su monte. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos. No estaba diciendo los cuerpos espirituales, está diciendo los cuerpos literalmente hablando. Nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, gloria al Señor. Fíjense cómo Dios nos está tratando, cómo Dios nos está viendo a cada uno de nosotros, gloria al Señor. Ya el apóstol Pablo ya no está afincándose sobre un sumo sacerdote, sino ahora sobre el oficio que tiene que hacer un sacerdote. Usted es sacerdote de su familia, usted es sacerdote de su vida, gloria al Señor. Usted tiene que darle cuenta a Dios por su vida, gloria al Señor. Tiene que darle cuenta a Dios por su familia. Nadie más, ningún pastor en el mundo va a darle cuenta a Dios por las almas de aquellos que quieren perderse porque les da la gana perderse. Cada persona le va a dar cuenta a Dios por su vida. Gloria a Dios. Así de que fíjense cómo el apóstol Pablo toma esto bien serio y está hablando como un culto también personal. Presentarse a Dios, eso es en el cuerpo. Es en los días de su carne. ¿Qué es los días de su carne? Vuelvo y repito nuevamente que los días de la carne son los días que estamos viviendo aquí en la tierra. Gloria a Dios. Los días que estamos viviendo aquí en la tierra tiene que ser un culto personal para Dios. Porque muchas veces nosotros queremos ser santos en la iglesia e impuros afuera. Queremos ser ministros en la iglesia, pero afuera somos no ministros. Gloria a Dios. No me quiten la cita hasta que le pida otra. Fíjense, que presentéis, es lo que hacían los sacerdotes. ¿Qué es lo que hacían los sacerdotes? Presentar el sacrificio. Ese era el culto en el tabernáculo. El culto del tabernáculo era para el perdón de los pecados. Momentáneamente hasta que llegara Cristo, gloria al Señor. Es una cuestión que se seguía haciendo. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. ¿A quién voy a sacrificar yo en ese culto? ¿A quién me voy a sacrificar yo mismo? Porque yo soy el culpable de tantos errores. Yo soy el culpable de tanta frialdad. Yo soy el culpable de tantas veces cuanto me he desviado. No vamos a ver culpables en otra persona. Nosotros somos los culpables de lo que nos pase a nosotros mismos. Por lo tanto, nosotros tenemos una tarea de parte de nuestro Dios como sacerdote, que nos llama el apóstol Pablo. Vosotros sois linaje santo, sacerdote del Dios Altísimo en este caso, gloria a Dios. Así que nadie puede excusar que yo no tuve un sacerdote que me dirigiera a hacer las cosas. Dios te está llamando a ti en su culto personal y te está responsabilizando a ti y a mí que yo tengo que ejercer mi sacerdocio sobre mi vida, con mi cuerpo, gloria a Dios, con que ese es el sacrificio que yo tengo que hacer. El sacrificio tiene que ser vivo, santo, agradable a Dios. Que definitivamente ese es el culto que le vamos a presentar a Dios todos los días de nuestras vidas. Gloria a Dios. A su nombre. ¿Está entendiendo? Eso es en los días de nuestra carne, presentarle a Dios su culto. Gloria a Dios. Aleluya. Vean la otra parte del texto que dice Hebreo en versículo 7. ¿Qué fue lo que ofreció Jesucristo en este culto antes de ir al Calvario? Ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. ¿Qué ofreció? Ofreciendo ruegos y súplicas. ¿Se recuerdan del Getsemaní? Del Monte de los Olivos. En el libro de Marcos creo que sale, gloria al Señor. En el libro de Lucas también sale, gloria a Dios. Tengo una cita por acá que quiero que me la pongan allí, gloria a Dios. En Lucas 22:39 podríamos llamarlo el culto propiamente dicho, después de que él en sus días, ¿qué fue lo que pasó en sus días? En los días de la carne ya hemos dicho que había pasado por situaciones buenas, situaciones difíciles, gloria al Señor. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos.
En Mateo dicen el monte Getsemaní, que es el mismo monte. El monte de Dios, el mismo monte. El monte de los olivos. Como solía. La Biblia dice como solía, quiere decir que iba constante a hacer su culto personal. Iba constantemente a presentarle a Dios su culto personal. Gloria a Dios. Hermano, es la forma de vida que uno lleva. Es la forma como uno tiene que presentarse delante de Dios. ¿Cuántas personas pasarán el día sin siquiera comunicarse con Dios? No se acuerdan de Dios, no se acuerdan ni siquiera de una pequeña oración en la mañana cuando se levantan, pasan todo el día y se acuestan así, ni siquiera leen la palabra de Dios. ¿Qué culto le estamos presentando a Dios? ¿Qué nivel estamos viviendo? El culto personal nos dice el nivel que estamos viviendo. El alto, nosotros tenemos que vivir en un nivel alto. Cuando uno va a un culto personal, como Cristo se dirigía al monte, el monte era el lugar más alto. El lugar de la presencia de Dios, el lugar más alto. Cada vez que uno va a hacer su culto personal, es que se está dirigiendo a un nivel más alto, gloria a Dios. Pero muchas veces nosotros los cristianos no es más fácil no subir un poquito al lugar alto. Es mejor quedarnos. Porque en el lugar alto, en el lugar más alto donde iba Jesús, era el lugar de la oración, era el lugar de la vigilia, era el lugar de la intimidad con Dios. Incluso dejaba a los discípulos en cierta parte del monte y de ahí se iba él un poquito más lejos, porque cada nivel que iba haciendo, nivel de más autoridad de Dios, es el lugar más, se tiene que buscar el lugar más alto. Dice que Jesús dejó a los discípulos y dice, oren aquí y busquen para que ustedes puedan llegar al nivel donde yo voy a ir, gloria al Señor. Tienen que orar, tienen que vigilar para que no caigan en tentación, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque en la oración, en el ayuno, en la vigilia, en lo que tengamos que hacer, eso nos va a librar de las tentaciones, porque nosotros vamos escalando de nivel a nivel y tenemos compromiso con Dios. Pero no solamente tenemos compromiso con Dios, sino que tenemos propósito de Dios que tienen que cumplirse en nuestras vidas, gloria al Señor. Que solamente nosotros mismos y solamente nosotros lo podemos estancar, esos propósitos de Dios, con nuestras actitudes y con nuestra forma de vida, como la vamos llevando, gloria a Dios. Que nos vamos quedando porque no cumplimos con los requerimientos del culto personal como Dios lo establece, gloria a Dios. Y ese es un diseño de nuestro Cristo. Fíjense, entonces dice que Él, como en cualquier sacrificio de un sacerdote, era el sumo sacerdote el que ofrecía. El sacrificio como tal costaba con lo material que estaba ahí, que era el toro, el ovejo o lo que llevaron para el sacrificio allí, que estaba escuartizado, gloria al Señor, en el altar de bronce, gloria a Dios. Pero entonces tenía que presentarlo, gloria al Señor, allí tenía que ofrecerlo. Ya lo presentaron, que sería la parte material, la parte corporal, gloria al Señor, pero había que ofrecerlo, y solamente el sumo sacerdote tenía que ofrecerlo, y ese ofrecimiento era una dedicación, era una entrega. Ese ofrecimiento era una entrega, era una dedicación, era una aceptación de lo que estaba haciendo, gloria a Dios. De manera de que ese ofrecimiento, después que lo ofrecían, que eran prendido el altar y empezaba a quemarse el sacrificio entonces empezaba a quemarse y desprendía un olor con todos los aromas que le habían echado allí al cuerpo que se estaba quemando, al sacrificio del animal que se estaba quemando allí, y desprendía un olor fragante que era lo que se extendía al cielo, que era lo que llegaba hasta Dios. Pero eso lo tenía que ofrecer el sacerdote. Ese humo, esa aroma, no es otra cosa que la distingue más adelante el apóstol Juan en el cielo, que ese humo era la manera de cómo se recibían las oraciones, cómo llegaban hasta Dios, gloria al Señor, cómo llegaba nuestra actitud, cómo llegaban nuestras plegarias. Por eso que Jesucristo dice que en su culto, dice que ofreciendo, ya no era un sacrificio normal, era un culto personal, era el culto personal de cada uno de nosotros, gloria al Señor. Es el culto que uno tiene que hacer cada uno, gloria a Dios, que dice ofreciendo súplica y ruegos.
Aleluya. Ve el culto, ofreciendo súplica y ruego. ¿A quién? Y dice, y con gran clamor y lágrimas. Si usted se pone a leer el acontecimiento del Getsemaní, se va a conseguir que Jesús le dijo a los discípulos, voy al monte a orar. Y dice, y ellos le siguieron. Vea, Jesús no le dijo, vamos. Dijo, voy al monte a orar, porque es el culto personal de cada uno. Dice, y ellos le siguieron. Porque cada quien tiene que hacer su propio culto, hermano. Cada quien tiene que velar por su propia vida. Cada quien tiene que entregarse a Dios. Cada quien tiene que hacer su propio culto ante la presencia de Dios. Ellos le siguieron. Cuando llegaron al sitio donde tenían que llegar, allí, gloria a Dios, el Señor se reunió con ellos. Bueno, y le dijo, bueno, si quieren empezar su culto conmigo también, lo que tienen que hacer, orar y velar para que no entréis en tentación, porque constantemente tenemos un ataque, hermano. Constantemente tenemos dificultades, constantemente tenemos aflicción, constantemente tenemos derrotas y triunfos, quizás, pero esta es parte de la misma vida, gloria a Dios. Es parte de la vida del cristianismo. Por eso es que hoy tú tienes que sacar de tu mente algunas concepciones que ahorita te voy a revelar, de que la gente a veces vive en el momento que vive de aflicción, de murmuración, de quejas. Pero ese no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que en el momento difícil que tú estés pasando, en la situación más crítica que tú estés pasando, que tú vayas a hacer tu culto a Dios y que Dios se vaya a agradar con lo que tú estás haciendo. Pues hay cosas que no van a agradar a Dios. Quizás cuando presentamos el culto lo hacemos de una manera que no es con murmuración, con quejas, con repudio, con desesperanza. Eso no lo va a oír Dios. Ese es un aroma que Dios no la huele. Él dice, un sacrificio inaceptable. Gloria a Dios. Vea, Cristo llegó, se sentó con los 12. Dice que se afligió tremendamente porque sabía lo que le venía. Ahí es donde puede decir la palabra de Dios, que se congregó con ellos y le dijo, sé lo que me va a pasar. Y llorando con ellos. Ve, hermano, cuando yo estaba leyendo esto, yo me entré en la escena y a mí se me salían las lágrimas, porque yo podía ver cómo Jesús estaba sintiendo lo que cualquiera persona podía estar sintiendo en este mundo. Jesús estaba sintiendo la soledad. Jesús estaba sintiendo el rechazo de mucha gente. Jesús estaba sintiendo el señalamiento de la gente que él iba a salvar. Jesús estaba sintiendo el oprobio, la afrenta. Jesús estaba sintiendo allí y dijo, qué tremendo lo que tengo que hacer. Y le dijo a los discípulos, quédense aquí, sigan orando. Es muy posible que los discípulos lo acompañaron ahí en su lloro, en su gemir. Porque su gemir lo declara, dice Isaías por allá, y dice en los salmos, y dice su gemir es el momento en que él sabía que lo que le iba a pasar y estaba angustiado. Y él dice, estoy angustiado y estoy triste hasta el día que llegue, hasta el momento que me llegue la muerte. Gloria a Dios. Pero es ese culto que a veces nosotros no queremos. Es ese culto que nosotros a veces no queremos cuando nos llega el momento de la necesidad, de la angustia, el del problema. Ese es el culto en que nosotros a veces estamos delante de Dios y le estamos diciendo a Dios, ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué? Yo soy tu hijo, yo soy tu sierva, yo soy tu siervo. ¿Por qué tiene que sucederme esto a mí? Tantas quejas y tantas cosas que presentamos a Dios y tantas cosas que vemos alrededor. Para nosotros justificar una mala actitud muchas veces, que vemos a los demás y criticamos a los demás y como que los demás tienen culpa de mi avance o de mi tragedia, gloria al Señor. Pues yo seré alguien victorioso mientras yo esté presentando mi culto a Dios como Él lo exige, gloria a Dios. Aleluya. No importa, los demás tienen que hacerlo también.
Si no lo hacen, si se van en las críticas, que si se van en lo que sea, deplorando a los demás, no importa, usted haga lo que tenga que hacer. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer, porque ese ha sido el problema de los cristianos, hermanos, que todavía no han entendido el diseño, el modelo de Dios para vivir en esta tierra, en los días de nuestra carne, gloria a Dios. Pues Cristo nos trajo eso, Él dijo en los días de su carne. En los días que vivió, hermano, los días que vivió hay un diseño de Dios para vivirlo también. No podemos estar viviendo en las críticas, no podemos estar viviendo en el señalamiento, no podemos estar viviendo de las derrotas de los demás. Nosotros tenemos un diseño de Dios que a pesar de las dificultades, de las tragedias, del señalamiento, Cristo tuvo victoria, gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Hizo su culto. Se fue un poco más arriba. Quédense aquí, yo voy más allá porque mi culto es de otro nivel. Gloria a Dios. Mi culto es de otro nivel. A veces, hermanos, nosotros tenemos que pasar a otro nivel, porque muchas veces nos conformamos con venir a orar aquí en la iglesia, con los demás. Nos conformamos que en la cadena de oración yo oro y hasta ahí, porque cuando llego a la casa, listo. Ya siempre vamos a estar como cuando Jesús estuvo con los discípulos ahí diciéndole, oren, oren, para que no caigan en tentación, oren. Hermano, vamos a orar, venimos al culto, venimos los martes, hermano, aquí. Y la gente está viviendo de eso. En la vida espiritual está viviendo de lo que se hace aquí en el culto reunidos, gloria al Señor. Pero Dios tiene un diseño mejor. Dios tiene un diseño de Él, del cielo, que bajó allí, que fue lo que Cristo señaló y dijo, bueno, quédense aquí, yo voy más allá, porque esa es una determinación que cada quien tiene que hacer. Yo no puedo decirte anda más allá, yo tengo que decir voy más allá, gloria a Dios. Más allá de lo acostumbrado, más allá de la religión, más allá de lo que estoy viendo, hermano. Por Dios, tenemos que ver eso, tenemos que ir más allá, es un diseño de Dios. Nos limitamos a hacer lo que todo el mundo hace. Vamos a ir un poco más allá. Ese es el culto de nuestro Cristo. Él dijo, voy más allá. ¿Y sabe lo que hay más allá? Más allá, hermano, está el mundo sobrenatural. Más allá está el ambiente de gloria. Aunque sabemos lo malo que estamos viviendo, pero hay un ambiente que nos arropa de la esfera gloriosa de nuestro Dios. Es su seno, gloria a Dios. Jesucristo se tiró literalmente en los brazos del Señor. Aunque no había nadie ahí, Él se creyó que estaba en los brazos y se tiró en el suelo y dijo, Padre, si es posible que quite esta copa sin que yo la beba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, gloria al Señor. El lugar donde uno pide lo más profundo, lo que sale de nuestra alma, lo que hay allá adentro, lo pide con gran temor, con gran reverencia, con gran respeto, gloria a Dios. El sacrificio más grande que podemos hacer es sacrificar, ya no es un clamor, ya no es una súplica, es sacrificar las lágrimas. Gloria a Dios. Aleluya. Es sacrificar las lágrimas. Y decía el escritor que escribió allí, uno de los evangelistas, y dice que era tanto, a lo mejor su observación era de lejos, viendo porque no podía llegar hasta allá. Y no era que no podía llegar, sino que sentía en su cuerpo que no estaba preparado para ese nivel. Que él no iba a copiar, ni tampoco iba a buscar una noticia, sino que de lo que de lejos pudo ver, porque para llegarse a ese lugar hay que entrar, hermano, como entró Jesucristo, de su propia voluntad, gloria a Dios, y no por otra razón. Aleluya. Y él pudo describir, el escritor, y dijo, yo vi que sus lágrimas eran como grandes gotas de sangre. Que muchos han especulado muchas cosas, pero no dicen que eran gotas, eran como su sudor también. Él vio de lejos, por eso no pudo distinguir, pero lo que vio era
que su ojo era una fuente de lágrimas, de lloro, hermano, que era bastante lo que estaba botando, suplicando, siendo Dios, siendo el Redentor, siendo nuestro guía, siendo nuestro Salvador. Estaba sometiéndose a la voluntad del Padre, estaba conquistando mi posición, estaba conquistando mi libertad, estaba conquistando mi vida, gloria a Dios, aleluya. Estaba conquistando eso. ¿Por qué lo estaba conquistando? Porque no había nadie en esta tierra que pudiera vencer la muerte. Solamente alguien, gloria al Señor, podía hacerlo, y ese era Jesús, gloria a Dios. Es un hombre que vino aquí, que tomó nuestra imagen, tomó nuestra representación como el segundo Adán. Y dice la Biblia que en él no se halló ningún pecado, gloria a Dios. Entonces era el único que podía hacerlo. Por lo tanto, la sentencia por la desobediencia del hombre, que el día que consumares esto morirá, esa sentencia cayó. Por lo tanto, el hombre tenía un viaje, la humanidad tenía un viaje sin retorno. La humanidad tenía un viaje sin retorno. Gloria a Dios. De modo que todos morían y quedaban muertos, porque estaba la sentencia de la muerte. Gloria a Dios, aleluya. Que es tremendo. Yo pude entender, hermano. Por eso que el apóstol Pablo dijo: mire, yo tengo muchas cosas que decirle, es difícil de explicar, le dice más abajo, porque yo sé que ustedes no están entendiendo lo que yo quiero transmitirle. Le falta mucho, porque hemos sido pesados para entender, porque no hemos querido estudiar, no hemos querido. La Biblia dice, Pablo dice, o el escritor dice, no hemos querido meternos en la información, en buscar la revelación de Dios, de la palabra que nos dice los acontecimientos, para poder ver el futuro, gloria a Dios. Lo que aconteció trae la visión del futuro, gloria a Dios. Entonces, muchas cosas, pero difícil de explicar porque no me van a entender. Él lo dice más abajo allí. Es lo que quiso dar a entender, decir que aunque usted no vean que Cristo logró lo que pidió, porque lo estamos viendo a nivel de lo natural. Cristo pidió al Padre y dijo, rogó: Señor, pasa esta copa sin que yo la beba. Aparentemente no se oyó ninguna respuesta, o usted oyó una respuesta de Dios a Jesús. Gloria a Dios. La Biblia dice que cuando Jesús se derramó en lágrimas y lloró y todo ese asunto ahí, que hizo su culto, ¿qué vino? Vino un ángel y lo fortaleció allí y le dijo: pa'lante, tu oración fue oída, gloria a Dios. Pa'lante, que llegaste al trono. Sigue adelante, gloria a Dios. Porque eso es lo que hace. La fortaleza que recibió Jesucristo no es la fortaleza que da a los hombres cuando uno está desanimado. Pero ¿qué te pasa? ¿Qué tú tienes? No, que tengo problemas en la iglesia, que tengo aquello. Bueno, anda, vete de esa iglesia. Esa es la fuerza que le da para que se vaya más bien. ¿Qué tú tienes? Bueno, pero tú no te la pasas todos los días en la iglesia metido ahí y ahora ve. Eso es el ánimo. No, el ángel vino y dice que lo fortaleció. Jesucristo empezó, y sabiendo que todo lo que venía, gloria al Señor, Él fue fortalecido e inmediatamente empezó a cumplirse lo que estaba destinado para Él, gloria a Dios, aleluya. Quiero decirles también que Cristo tuvo su gloria, hermano, pero también hizo su culto en su gloria, en el monte. Lo dice en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 28. Vea bien que este es el momento. No solamente está un Getsemaní, está también un Getsemaní de presión, de situación. Hay un Getsemaní de gloria también, porque el mismo lugar donde presentamos nuestro culto, Dios está en ese mismo lugar, gloria al Señor.
Es nuestra misma posición, gloria a Dios. Lucas 9, 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras que habló Jesús, dice que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. ¿Ve? Subió al monte a orar. Siga adelante. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Sigue. Gloria a Dios. Y aquí 2 varones que hablaban con él, las cuales eran Moisés y ¿qué? Elías. Sigue. Quienes aparecieron rodeados de gloria y le hablaban de su partida que iba a Jesús a cumplir en Jerusalén. Fíjense que le trajeron una noticia. La noticia no era muy buena, pero Jesús sabía, pero estaba en su momento en la presencia de Dios. ¿De qué? De su gloria. ¿Por qué? Dice que su apariencia cambió. Era el momento glorioso. Los discípulos lo vieron, Señor, pero esto sí es grande, de tal manera que dijeron, vamos a hacer unas enramadas, una para ti, una para este y una para el otro, gloria a Dios. Fíjense, hermano, y vieron un momento en Jesús ¿de qué? De gloria. Los vieron glorificados, transfigurados en otra persona. Quizás, hermano, nosotros nos podamos sentir, porque este es el diseño de Dios, porque nosotros estamos viviendo para Dios en las buenas y en las malas. Tenemos que glorificar a Dios en las buenas y en las malas. Eso significa en los momentos de gloria y en los momentos de problema. Jesús hacía su culto en su momento de gloria, era igual delante de Dios y Dios lo aceptaba a él con los momentos de gloria. Dios estaba alegre con él y le decía ante los discípulos, este es mi hijo amado, a él oí, gloria a Dios. Dios se agradaba, pero en los momentos de sacrificio, de situación difícil, Dios también dijo, envió a su ángel a fortalecerlo, gloria al Señor. También estaba con él, gloria a Dios. Por eso que en el culto personal, en los momentos de gloria, en los momentos de crítica, está Dios con nosotros, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice que Jesucristo sacrificó el ruego más grande, el clamor más grande con lágrimas. Ese fue el sacrificio que llevó. Él se entregó él mismo, se tiró, y lo que salía del sacrificio, aquel humo, aquel olor fragante, eran las lágrimas en este caso y su clamor ante Dios. Gloria a Dios. Y llevaba estampada esas lágrimas y ese clamor, esta frase: líbrame de la muerte. Líbranos de la muerte. ¿Lo libró o no lo libró? Pero ¿cómo entendemos si lo mataron en la cruz del Calvario? Porque esto es lo que vuelve loco, dice Pablo. Para la cruz es una locura para la que no lo entienden. La cruz se volvió una locura. El acto de la cruz se convirtió en una locura para el que no lo entiende. Porque no es posible que Cristo está pidiéndole al Padre, al que todo lo puede, que lo libre de la muerte, y permitió que lo mataran. Gloria a Dios. Aleluya. Pues yo quiero darle la buena noticia de que el apóstol dice finalmente en la otra parte: fue oído a causa de su temor reverente. Tu clamor llegó hasta mí. Fue oído a causa de su temor reverente, a causa de su respeto, a causa de su entrega, a causa de su actitud aceptable, a causa de rendirse a Dios y hacer la voluntad de Dios y no la de Él. Eso es el respeto de Dios, porque muchas veces Dios quiere algo que nosotros hagamos, hermano, pero nos vienen dificultades que queremos que nos se den.
Porque ¿cómo es posible si yo voy a hacer la bendición porque tengo el problema? Pero es que tu problema le va a dar paso a la bendición, gloria a Dios. Aleluya. ¿Usted entiende eso? Son cosas que son como locos, de locura. Eso lo dice el apóstol Pablo. La palabra de la cruz es locura para un montón de gente que no entiende. ¿Cómo es posible que Jesucristo sacrificó lágrimas, sacrificó, y dice el apóstol, fue oído a causa de su temor reverente, pero murió? Gloria a Dios. Bueno, ya le voy a explicar. Ya le voy a explicar lo que es el culto personal, de que cada uno tiene que hacer. Jesús dijo, líbrame, y su respeto hacia Dios y su entrega hacia Él de cumplir su voluntad no lo pudo quebrantar ningún obstáculo por el medio, ninguna mala noticia, ninguna tragedia, ningún viento de maldición, ni amenaza de muerte, ni nada de eso. Él dice, el apóstol más abajo dice, en cuanto era hijo aprendió obediencia, y por causa de la obediencia, de que ya estaba señalado para él, que él era el que iba a hacer eso, y se sometió a obedecer, no importa cuánto le costara, no importa cuánto eran los sufrimientos, pero él obedeció al que todo dice, al que todo lo puede. Se sometió, dice que su obediencia trajo la victoria, y su obediencia lo llevó a las oraciones, la súplica, el clamor, las lágrimas ante la presencia del Padre, que trajo una respuesta positiva y dijo, está sellado ya. Gloria a Dios. Cristo ganó la victoria en el Getsemaní antes que en la cruz. ¿Qué le parece en ese culto? ¿Por qué? Su clamor salió fue ese en Getsemaní. La guerra espiritual fue en el Getsemaní, en el monte alto, en la presencia de Dios. Y de ahí Dios terminó y dice que en ese lugar su clamor, dice, fue oído a causa de su temor reverente, y vino la respuesta. Hermano, ¿sabe por qué? Porque la humanidad tenía viajes de muerte y nunca venían, se quedaban. Por la sentencia que estaba originalmente ya dicha a Adán. Cuando Cristo hace eso y dice, fue escuchado a causa de su temor reverente, Dios le dio la victoria. Era el único que podía hacer esto. Y Dios le dio la victoria y le dijo, ok, vas a ir a conquistar. Vea esto, hermano. Cristo no murió. Cristo fue porque tenía que salir del cuerpo, salió del cuerpo y fue a conquistar en los infiernos, en los lugares más profundos de la tierra, a conquistar a donde se habían llevado la vida del hombre, y la sacó a luz y la trajo 3 días después y dijo, aquí está, Padre, porque ya Dios le había dado una respuesta y le dijo, fue oído a causa de su temor reverente. Quiere decir que los que viajaban y nunca salían era porque no podían. Este fue y vino. Es la respuesta de Dios. ¿Entiende? Fue y vino. Es la respuesta de Dios. Cuando dice fue oído a causa de su temor reverente, porque resucitó Jesús, no se quedó. Gloria a Dios. ¿Se da de cuenta, hermano? Vea el diseño de vida, cómo uno tiene que vivir en esta tierra. Los días de nuestra carne, aunque no militamos según la carne, pero militamos según Dios. Tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Porque hay personas que rechazan totalmente los momentos de gloria. Todo está bien. Todo está bien, bendición por aquí, bendición por allá, gloria a Dios. Pero en los momentos de angustia, de situaciones, no le quieren presentar su culto personal a Dios, en glorificar a Dios, en aceptar la voluntad de Dios. Porque nada le sucede a la persona, y mucho más a los que están en las manos de Dios le sucede, si no es para bien, gloria a Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien, dice la palabra de Dios. Porque con algún propósito Dios la hizo, porque tenemos propósito de Dios. Esa cosa que nos está pasando es para abrir puerta a la gran bendición que viene, gloria a Dios, aleluya, a la victoria.
Entonces tenemos que aprender que nuestro diseño de vida de aquí está en altas y bajas, en buenas y malas, en victorias y aparentes fracasos. Pero que cuando esos aparentes fracasos, como dice el apóstol Pablo, como derribados, esos son los aparentes fracasos. ¿Sabe que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 4? Dice, como derribados, pero no destruidos, porque de aquí me voy a levantar. Job dijo unas palabras con mucha razón y dijo que aún del polvo Dios lo podía levantar. Del polvo. Hermano, ¿qué importa? ¿Qué situación podamos estar viviendo? Que se me levante la familia en mi casa, pero mi culto no debe de faltar. Que se levante el esposo o la esposa, mi culto no debe de faltar. Dale gracias a Dios, porque yo sé que eso me va a llevar a algo grande, gloria a Dios. Eso me va a llevar al camino de la excelencia, eso me va a llevar al camino de la victoria. No importa cuánta necesidad estoy pasando, porque yo sé que ese momento va a pasar. Porque ese momento me está diciendo de tanta necesidad que vienen unos días de prosperidad para mí, gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Y estoy sintiendo esto, hermano, porque Dios como que me está impulsando a decirlo, gloria a Dios. Porque yo sé que hay mucha gente que están viviendo momentos difíciles, pero no tomes en cuenta ese momento difícil. Dale un culto a Dios y dile: Señor, no importa mi situación, no importa por lo que he pasado y por la situación que estoy viviendo, yo quiero alabarte y yo quiero que tú cumplas tu voluntad en mí y no la mía, gloria al Señor. La mía es quejarme, la mía es renunciar a todo, lo mío es irme, lo mío es olvidarme de todo el mundo. Pero que no se haga lo que yo pienso ni lo que yo quiero. Que si no se haga lo que no quiero hacer, pero que tú quieres que yo haga. Aleluya. Vea que no es fácil. Esto tiene que ser a través de las lágrimas de un sacrificio. ¿Sabe por qué? Porque Cristo lo diseñó de esa manera, gloria a Dios. Porque no es fácil. Eso no fue fácil para Jesús. Eso no fue fácil para él, pero Dios lo escuchó. ¿Sabe una cosa, hermano? Nosotros tenemos las victorias de nuestro Dios ya previstas en nuestras manos. Lo que falta es que siga haciéndose las cosas que tenemos que hacer y que se cumpla, que Dios cumpla con nosotros el momento difícil que nos está pasando por allí para llegar a ese lugar, gloria a Dios. Pero que muchas personas abortan el proyecto de Dios de vida porque se desesperan. Porque no es para menos. Si Cristo se hubiese devuelto del huerto, Dios voy a dejarlo decir, pero yo los dejo a ustedes aquí, oren ustedes, pero yo me voy de aquí. No, Él asumió y dijo: yo voy a hacer lo que mi Padre me está diciendo. Hermano, no hay otra opción. Jesucristo no tenía otra opción. Él sabía que era Él. Él venía del cielo. Él contaba y decía estas palabras, por ejemplo: ¿quién subió al cielo sino el Hijo del Hombre que vino del cielo, el que está en el cielo, gloria a Dios? Él sabía que no hay más opción en este mundo. Estaba entre el cielo y la tierra su opción, gloria al Señor. O él se limitaba a lo terrenal, o él buscaba manera de ir a donde él estaba, gloria al Señor. ¿Sabe una cosa, hermano? Es la misma cuestión con nosotros. Nosotros no éramos en el diseño original de Dios que viviéramos en los sufrimientos, en el fracaso en esta tierra. Nosotros estábamos en un paraíso donde tenemos que ir. Éramos de allá, venimos aquí, pero vamos para allá, gloria a Dios. Eso es lo que quiso decir el Señor con él. Yo estaba allá, vine para acá, pero voy para allá, gloria a Dios, aleluya. Voy allá al sitio. Yo sé que hay muchas cosas que son difíciles, pero no son un obstáculo para poder cumplir con nuestro Dios. Sé, hermano, que muchas cosas en que nosotros no avanzamos, no seguimos, es por el desconocimiento de la palabra de Dios. Hoy más que nunca Dios está trayendo un conocimiento, pero claro, hermano, y bien dirigido por Dios, para que la gente se peguen de Dios, para que la gente amen a Dios, para que la gente abracen a Dios, para que la gente no se despegue de Dios, para a pesar de toda la dificultad en el mundo, lo difícil que pueda pasar por este mundo, usted tenga una esperanza viva que se llama Jesús, que conquistó y que está reinando y que nos está esperando allá, gloria a Dios.
En el diseño de Dios, Él fue y conquistó la vida. La muerte era un problema. Él fue y la conquistó, la venció. Dijo: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Sepulcro, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque la muerte no pudo matarlo y el sepulcro lo pudo detener. Eso ya es una garantía para nosotros, un adelanto, porque lo que no podíamos hacer nosotros ya se hizo. Lo que nos toca a nosotros es seguir el modelo y conquistar lo conquistado, que es lo que a veces se hace fuerte, porque dice: hermano, pero si Cristo murió, ¿por qué yo tengo que morir? Pues, ¿sabe una cosa? Pablo explica eso y dice: bueno, yo no le puedo explicar porque es tan difícil el asunto, pero yo le voy a decir una cosa: ustedes no van a morir nada, ustedes van a dormir porque ustedes van a ser despertados. Pero les voy a decir algo: ustedes tienen que ser como un segundo Jesús. Ustedes representan el segundo Adán, es como Jesús. Quizás usted tiene que hacer muchos sacrificios, vea bien, usted tiene que hacer muchos sacrificios para salvar a otro. ¿Y qué es lo que hace la gente? En el empeño de salvación, así como Cristo estaba empeñado por salvar a la humanidad, que dio su vida, que oró, que sacrificó lágrimas. Ese es el mismo diseño. ¿Cómo nosotros vamos a ir a conquistar? Tenemos que hacer un sacrificio también. No para conquistar ni vencer la muerte, porque ella está vencida. Y si Cristo la venció, dice, nos dio la victoria a nosotros. Pero si nuestras lágrimas son sacrificios de un culto personal, para yo fortalecerme y para yo entregar mi vida por otro, gloria a Dios. Para que otro acepte a Jesucristo, para que otro abra sus ojos ante este mundo y ante la vida que Dios tiene para nosotros, gloria al Señor. Así que, mis amados, hoy yo quiero dejarles un mensaje bien claro, gloria al Señor, aleluya, que en todo lo que hemos pasado y todo lo que ha transcurrido de dificultad, yo quiero decirle que Dios le ha oído. Si no ha murmurado, si no ha criticado todo lo que le está pasando, su oración ha llegado hasta el cielo. No se preocupe, la respuesta viene, porque después de este momento difícil tiene que venir para abrir puertas a las glorias y a las bendiciones poderosas de Dios. Aleluya. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Aleluya.